Julio César, el nombre que aún resuena con poder, ambición y traición. En esta serie documental dividida en 5 episodios, vamos a desentrañar la historia completa de Cayo Julio César, desde su nacimiento hasta su trágico asesinato. En esta primera parte, nos sumergimos en los orígenes del hombre que cambiaría el curso de la historia romana para siempre. Julio César nació en Roma en el año 100 a.C., durante una de las épocas más turbulentas de la República Romana. Su nombre completo era Gaius Julius Caesar y provenía de una familia patricia, los Julios, que aseguraban descender de Eneas, el héroe troyano y por ende de la diosa Venus. A pesar de este linaje noble, la familia de César no era especialmente rica ni poderosa. Su padre, también llamado Gaius Julius Caesar, fue un senador de rango medio, y su madre, Aurelia Cota, era una mujer inteligente y de gran carácter, cuya influencia marcaría profundamente al joven Julio. Durante la juventud de César, Roma estaba sumida en una profunda crisis política y social. Las luchas entre los populares, que representaban los intereses del pueblo, y los optimates, defensores del poder del Senado, estaban en su punto más álgido. César estaba emparentado con los populares por vía materna. Su tía Julia estaba casada con Cayo Mario, un influyente general y político que rivalizaba con Lucio Cornelio Sila, el líder de los optimates. En el año 83 a.C., Sila logró tomar el control de Roma tras una sangrienta guerra civil. Como parte de su política de purgas, exigió que César anulara su matrimonio con Cornelia, hija de uno de los enemigos políticos de Sila. Por ello fue despojado de su herencia y tuvo que huir de Roma, escondiéndose durante varios años. Finalmente, gracias a la intervención de familiares influyentes y sacerdotes, Sila permitió que César regresara, no sin antes decir: en este César hay muchos Marios, presagiando el peligro que representaría. Tras su regreso, César comenzó una carrera política y militar. Fue nombrado Flamen Dialis, un sacerdote de Júpiter, aunque luego fue despojado del título por la inestabilidad política. A partir de entonces, decidió forjar su futuro como comandante militar y orador. En los años siguientes, estudió en Rodas, una isla del mar Egeo conocida por sus escuelas de retórica. Allí aprendió oratoria con Apolonio Molón, uno de los más grandes maestros del mundo helénico. Su capacidad para hablar en público se volvería legendaria. Durante su viaje a Asia Menor, en el año 75 a.C., fue capturado por piratas cerca de la isla de Farmacusa. Según Plutarco, los piratas pidieron 20 talentos de rescate, pero César, con arrogancia, les dijo que valía 5. Después de ser liberado, organizó una flota. Los persiguió, los capturó y los crucificó, cumpliendo la amenaza que les había hecho durante su cautiverio. Esta experiencia no solo fortaleció su reputación, sino que también demostró su implacable determinación. A su regreso a Roma, comenzó a tejer alianzas estratégicas y ocupó cargos públicos menores, como cuestor en Hispania Ulterior. En el año 69 a.C., fue en Hispania donde, observando una estatua de Alejandro Magno, se lamentó de que a su edad Alejandro ya había conquistado el mundo, mientras que él aún no había logrado nada significativo. Ese momento marcaría un antes y un después. Desde entonces, Julio César se comprometió con su ambición de alcanzar el poder absoluto. En el episodio anterior, vimos cómo un joven Julio César superó obstáculos políticos, fue capturado por piratas y comenzó a construir su carrera militar y política. Ahora entramos en una década decisiva. Este episodio narra su entrada en la alta política romana, la formación del primer triunvirato y sus famosas campañas en la Galia que lo catapultaron como una de las figuras más temidas y admiradas de la República. En el año 60 a.C., César regresa a Roma tras su servicio como cuestor en Hispania. Al observar que las facciones en el Senado estaban más divididas que nunca, decide crear una alianza informal, pero poderosa, conocida como el primer triunvirato. Este acuerdo no era oficial ni aprobado por el Senado. Fue una alianza secreta entre 3 hombres poderosos con intereses comunes: Cayo Julio César, el político ambicioso; Cneo Pompeyo Magno, el general más respetado de Roma tras sus victorias en Asia;
Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, conocido por haber sofocado la rebelión de Espartaco. César fue elegido cónsul en el año 59 a.C., junto a Marco Calpurnio Bíbulo, un miembro de los optimates. Pero el consulado fue en realidad dominado por César. Bíbulo, incapaz de enfrentarse a la popularidad de César, prácticamente se retiró de la vida pública ese año. Durante su consulado, César impulsó leyes que favorecían a los veteranos de Pompeyo, distribuyó tierras a los pobres y fortaleció aún más su popularidad. Fue un año de intensa actividad legislativa y de grandes tensiones en el Senado. Al finalizar su consulado, César se aseguró un mandato de 5 años como procónsul de la Galia Cisalpina, Galia Transalpina y Iliria, regiones fronterizas al norte de Italia. Aquí comienza uno de los capítulos más gloriosos de su carrera. Durante 8 años, César llevó a cabo una serie de campañas militares en la Galia, actual Francia, Bélgica y parte de Suiza y Alemania, relatadas por él mismo en su obra Comentarios sobre la Guerra de las Galias. Principales campañas: 58 a.C., derrota a los helvecios en la batalla de Bibracte. Ese mismo año, enfrenta y derrota a los suevos, liderados por Ariovisto, un rey germánico. 57 a.C., derrota a los belgas, considerados los más valientes de los galos. 56 a.C., campaña naval contra los vénetos en la costa atlántica. 55 a.C., cruza el Rin para asustar a las tribus germánicas y realiza su primera incursión en Britania. Segunda expedición a Britania, donde impone a Casibellauno como rey tributario. Pero su mayor desafío llegaría en el año 52 a.C., cuando todas las tribus galas se unieron bajo el liderazgo de Vercingetorix. Batalla de Alesia. Esta batalla fue el punto culminante de su carrera militar. En la batalla de Alesia, César logró sitiar a Vercingetorix, quien estaba dentro de una ciudad fortificada en una colina. A pesar de ser superado en número por los refuerzos galos, César construyó una doble línea de fortificaciones y logró una victoria épica. Vercingetorix se rindió arrojando sus armas a los pies de César. Durante las campañas de César en la Galia, las tensiones políticas en Roma aumentaban. Craso murió en 53 a.C. en la batalla de Carras contra los partos, y Pompeyo comenzó a inclinarse hacia el bando de los optimates. En 51 a.C. el Senado, temiendo el poder de César, le ordenó renunciar a su ejército antes de regresar a Roma. César se negó. César ya no era solo un general, era una leyenda, un hombre que había conquistado vastos territorios, amasado riquezas y formado un ejército leal solo a él. Su popularidad entre el pueblo era inmensa, pero también su poder preocupaba a la élite senatorial. Este conflicto inevitable nos lleva al siguiente episodio: la Guerra Civil. Hemos acompañado a Julio César desde sus orígenes hasta su ascenso como el hombre más poderoso de Roma. En este episodio nos adentramos en los últimos meses de su vida, el clímax de su poder, los signos de advertencia, las traiciones ocultas y finalmente el día que sacudió al mundo romano, los idus de marzo, cuando la sangre del dictador bañó el suelo del Senado. A principios del año 44 a.C., el Senado le otorgó a Julio César el título de dictador perpetuo. Aunque esta figura ya existía en la tradición republicana, nunca había sido concebida como un cargo vitalicio. Era una declaración tácita de que César se había convertido, de facto, en un monarca sin corona. A este punto, las señales del culto a su personalidad eran innegables. Se le rindieron honores divinos. Se erigieron estatuas con inscripciones como «Al Dios Invicto». Se colocaron tronos a su nombre en teatros y templos. Incluso se propuso que los meses del año llevaran su nombre, algo que sí sucedería más tarde, con julio y agosto. En Roma, esto generaba cada vez más tensión entre los sectores republicanos del Senado, que veían cómo las instituciones se rendían ante un solo hombre. Aunque muchos ciudadanos adoraban a César por sus reformas y sus juegos públicos, la aristocracia romana vivía con temor. César había reducido el poder de los senadores, llenando el Senado con leales, incluso con extranjeros y provinciales,
una herejía para los viejos patricios. Muchos sentían que estaba destruyendo el equilibrio que había hecho grande a Roma. Y lo más alarmante, temían que César quisiera proclamarse rey, Rex, una figura odiada desde la caída de la monarquía siglos atrás. Durante las celebraciones de la Lupercalia, en febrero, Marco Antonio ofreció una corona a César ante el pueblo. Aunque César la rechazó públicamente, el hecho encendió aún más las alarmas. Un grupo de senadores decidió actuar. Se autodenominaron los Libertadores, convencidos de que asesinar a César salvaría a la República. Los líderes de la conspiración eran Marco Junio Bruto, cuya familia se remontaba al fundador de la República, Lucio Junio Bruto; Cayo Casio Longino, un general veterano y acérrimo enemigo de la tiranía; Décimo Junio Bruto Albino, uno de los más cercanos a César, que había servido bajo su mando. En total, entre 65 y 80 personas estaban involucradas, muchas de ellas antiguos aliados de César. El plan era simple: matarlo en una sesión del Senado, en un lugar donde no pudiera estar rodeado de su guardia. El 15 de marzo estaba programada una reunión del Senado en la Curia de Pompeyo, un edificio dentro del complejo del Teatro de Pompeyo. La mañana del asesinato, Calpurnia, esposa de César, le rogó que no asistiera. Había tenido sueños premonitorios, y además había señales extrañas reportadas en toda Roma. Pero Décimo Bruto, uno de los conspiradores, fue a buscarlo personalmente y lo convenció de ir, apelando a su orgullo. Cuando César llegó a la curia, fue rodeado por los senadores. Al principio creyó que era una petición o una súplica colectiva. Entonces, Lucio Tilio Cimber tiró de su túnica como señal. En ese momento Servilio Casca sacó una daga e hizo el primer corte. César trató de defenderse, pero fue atacado por todos los lados. Recibió 23 puñaladas. Según Suetonio, solo una de ellas fue mortal. Cuando vio a Bruto, uno de sus supuestos protegidos, entre los atacantes, pronunció su última frase, según la tradición: «¿Tú también, Bruto?» «Et tu, Brute», cayó al pie de la estatua de Pompeyo, bañado en sangre. Los conspiradores creían que, al eliminar a César, devolverían el poder al Senado y restaurarían la República. Pero no fue así. El pueblo, al enterarse del asesinato, entró en cólera. Marco Antonio, cónsul y aliado de César, manipuló la situación. En el funeral, leyó el testamento de César, que dejaba dinero al pueblo y terrenos a los veteranos. Además, adoptaba a su sobrino nieto Cayo Octavio como su hijo y heredero. La multitud, furiosa, se volvió contra los asesinos, muchos de los cuales huyeron de Roma. El asesinato no salvó la República, la hundió en otra guerra civil que abriría paso a algo aún más grande: el Imperio. Con la sangre de Julio César aún fresca en el mármol del Senado, Roma entró en una nueva era de caos, venganzas y poder absoluto. Este episodio final explora qué ocurrió tras el asesinato de César, cómo se desmoronó la República y cómo su heredero, Octavio, transformó el mundo romano para siempre. Tras su asesinato en los idus de marzo, el cuerpo de César fue velado públicamente. Durante el funeral, Marco Antonio leyó en voz alta su testamento. Dejó una generosa suma de dinero a cada ciudadano romano. Cedió terrenos a sus soldados veteranos. Nombró a su sobrino nieto, Cayo Octavio Turino, como su hijo adoptivo y heredero principal. El pueblo, conmovido y enfurecido, prendió fuego a la ciudad. Las casas de los conspiradores fueron atacadas. La República ya no tenía vuelta atrás. Cayo Octavio, de solo 18 años, estaba en Iliria cuando recibió la noticia de la muerte de su padre adoptivo. Contra los consejos de todos, decidió regresar a Roma para reclamar su herencia y su lugar en la historia. Al llegar, fue recibido con frialdad por Marco Antonio, quien ya había asumido un rol dominante en el Senado. Sin embargo, Octavio mostró una astucia política poco común. En pocos meses, consiguió el apoyo del pueblo al identificarse como hijo de César. Se ganó a los antiguos soldados de César con promesas de recompensa. Logró que el Senado lo reconociera legalmente como hijo adoptivo y sucesor legítimo. Para enfrentar a los asesinos de César,
Octavio formó una nueva alianza, el segundo triunvirato, con Marco Antonio, su rival temporal, convertido en aliado por conveniencia. Marco Emilio Lépido, un político de peso que aportó recursos y legitimidad. Juntos fueron oficialmente reconocidos por el Senado con poderes casi absolutos. Iniciaron una purga de enemigos políticos conocida como las proscripciones, donde cientos de senadores y caballeros fueron ejecutados o exiliados. Entre las víctimas estuvo Cicerón, gran defensor de la República y enemigo de Marco Antonio. En el año 42 a.C., los triunviros marcharon hacia Macedonia para enfrentar a los asesinos de César, Bruto y Casio. En las batallas de Filipos, el ejército de los triunviros venció definitivamente a los libertadores. Casio se suicidó tras pensar erróneamente que su ejército había perdido. Bruto, tras ser derrotado poco después, también se quitó la vida. César había sido vengado. Tras la victoria, la tensión entre Octavio y Marco Antonio creció. Antonio se trasladó al este y se alió con Cleopatra Septo, reina de Egipto y antigua amante de César. Juntos, tuvieron varios hijos y comenzaron a actuar como si fueran reyes de un imperio oriental, algo que en Roma se veía como una traición a las costumbres republicanas. Octavio utilizó esta situación a su favor. Difundió propaganda acusando a Antonio de haberse corrompido por Cleopatra y de querer trasladar el poder romano a Alejandría. En el año 31 a.C., las dos facciones se enfrentaron en la batalla de Accio, en la costa occidental de Grecia. La flota de Octavio, comandada por Agripa, derrotó a las fuerzas de Antonio y Cleopatra. Ambos huyeron a Egipto y al ver su causa perdida, se suicidaron en el año 30 a.C. Con sus enemigos eliminados, Octavio se convirtió en el único dueño del poder. En el año 27 a.C., renunció formalmente a sus poderes, solo para que el Senado, agradecido, se los devolviera de forma aún más amplia. Ese mismo año, recibió el título de Augusto, lo que significaba el venerado. Así nacía el primer emperador de Roma. A partir de entonces, aunque las instituciones republicanas seguían existiendo, todo giraba en torno al emperador. Roma ya no era una república, era un imperio, y Octavio, ahora César Augusto, sería su arquitecto. Gobernó con inteligencia, estabilidad y reformas duraderas durante más de 4 décadas, hasta su muerte en el año 14 después de Cristo. Julio César no vivió para ver el imperio, pero lo fundó con su ambición y su visión. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder. César se usó como título imperial durante siglos. De él derivan palabras como Kaiser, alemán, y zar, ruso. Su calendario sigue vigente hoy. Su estrategia política y militar se estudia hasta el día de hoy. Más que un simple general, fue un revolucionario, un reformador y un hombre que cambió el curso de la historia humana para siempre. La historia de Julio César no es solo la de un hombre, sino la de una civilización al borde de la transformación. Su vida marcó el final de la República y el nacimiento del Imperio Romano. Fue amado, odiado, temido y sobre todo, recordado, porque Roma pudo haber sido construida por reyes, pero fue transformada por César.